Entre el amor y el odio de Bárbara Cartland, capítulo 1, año 1867. Mademoiselle la Comtesse Marie-Thérèse Madeleine de Beauharnais, de pie en la terraza, miró hacia las tierras cubiertas de verdor que descendían en dirección del río Indre. Mío, todo esto es mío, pensó. Entonces se apoyó en la balaustrada de piedra y levantó la mirada hacia el castillo, hasta este momento a espaldas suyas. El castillo, construido sobre un acantilado que se elevaba en el punto donde terminaba el bosque de Chinon, se erguía por encima de varias terrazas cubiertas de flores. Sus macizas torres fortificadas, sus torreones, sus ventanas verticales con buhardillas de gablete y sus chimeneas parecían siluetas recortadas contra el fondo verde, y como toda la estructura era de piedra blanca, el castillo daba la impresión de haber sido arrancado de un cuento de hadas. Al mirarlo ahora, imaginó que salían caballeros de armadura, con estandartes, banderolas y magníficas monturas, dispuestos a luchar lanza en ristre contra dragones que estaban acechando el bosque, o contra el demonio que atacaba a la gente de bien. Recordó que cuando era niña, su padre le contaba historias de tales caballeros y le explicaba cómo el castillo en que vivían estaba estrechamente vinculado a la historia de Francia. Al pensar en su padre, le pareció que salía nuevamente por la puerta de arco y gritaba como lo hacía siempre que ella volvía a casa: «¡Yola! ¡Yola!». Nadie más que él le daba aquel nombre especial. Su padre quiso que la bautizaran con el nombre de Yolanda, que era el de una de sus más ilustres antepasadas, pero su madre, naturalmente, había insistido en que los nombres que se le pusieran fueran de alguna santa. «Yola, Yola». Podía escuchar su voz que, repetida por el eco, subía hasta el estandarte de los Beauharnais, que ondeaba por encima de los innumerables techos y podía verse a muchos kilómetros de distancia. Era un estandarte muy familiar para los servidores de la casa y para quienes vivían en la extensa propiedad que rodeaba el castillo. Pero ahora su padre estaba muerto, y como no dejó un hijo varón, Yolanda había heredado el castillo. Por un momento abandonó el orgullo de la posesión y se sintió muy pequeña y solitaria al pensar en la gran responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. ¿Cómo podría manejar todo esto sin su padre? Nada parecería ya nunca lo mismo, sin la risa de él, sin las conversaciones que tanto habían disfrutado, sin las cabalgatas a través de la propiedad, regocijándose en la belleza del Valle del Loira. Su padre le enseñó a apreciar el privilegio de vivir en lo que ella era llamado el Jardín de Francia. No solo era la belleza del lugar y su suave atmósfera tranquilizante, sino la magia misma del ambiente lo que hacía tan diferentes a sus habitantes de los nativos de otras partes de Francia. Yola creció escuchando, además de los relatos del valor de los caballeros, las leyendas de Juana de Arco. Había hecho que su padre le contara una y otra vez la aparición de Juana y cómo había visitado al delfín en el castillo de Chinon. Mientras esperaba que él la recibiera, Juana pasó 2 días ayunando y llorando en una posada no lejos del pueblo. Aunque voces místicas le habían dicho que el delfín debía arrojar de Francia a los odiados conquistadores británicos, los cortesanos rieron de sus propósitos y declararon que aquella joven campesina era una impostora. Cuando al fin fue admitida en el palacio, el gran vestíbulo de él estaba iluminado con 50 antorchas, y se hallaban reunidos allí 300 caballeros lujosamente vestidos. Desconfiado, el delfín se ocultó entre la multitud, y un cortesano se puso su ropa. Juana avanzó con timidez, pero inmediatamente reconoció al futuro rey y se dirigió directamente hacia él. Se arrodilló y se abrazó a sus piernas. «Gentil delfín», dijo, «mi nombre es Juana la doncella. El rey de los cielos le manda decir conmigo que será ungido y coronado en la ciudad de Reims, y que usted será el lugarteniente del rey de los cielos». Carlos, sin embargo, se mostró titubeante. Siempre había dudado de que Carlos VI fuera realmente su padre, porque su madre, Isabela de Bavaria, mujer notoriamente inmoral, había tenido innumerables amantes. Entonces Juana le dijo: «Yo le aseguro, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que usted es el heredero del trono de Francia y es verdadero hijo del rey». Todo fue tan dramático, pensó Yola, e imploró ayuda a Juana de Arco,
Le pidió que le diera valor y la orientara para gobernar su propiedad como Carlos había podido gobernar el país una vez que fue coronado rey. Como si la seriedad de sus pensamientos la divirtiera, se liberó de ellos y se volvió para mirar hacia el Indre. Es maravilloso, pensó, volver a casa después de pasar un año en la escuela cerca de París desde que mi padre murió. No volvió inmediatamente al castillo, porque nadie de respeto pudo acompañarla. Pero ahora que tenía 18 años, su abuela había dejado la villa donde vivía, en Niza, para ir a Beauharnais. Eran los primeros días de mayo y las enredaderas que ascendían por las terrazas en el frente del castillo estaban cubiertas de capullos. Las camelias eran rosadas y blancas contra el fondo de los muros del castillo, mientras que en el valle los capullos de los árboles frutales hacían que pareciera un lugar encantado. Mientras Yola caminaba a través del patio hacia la escalinata de piedra que conducía a las grandes puertas de la entrada, ella misma parecía una flor, en el suave tono rosado de su pequeña crinolina. Había sido desde luego Monsieur Ward quien el año de la gran exposición internacional de París había cambiado la moda femenina, decretando que la enorme crinolina que había puesto en boga la emperatriz Eugenia fuera sustituida por una mucho más pequeña y más corta. Le Petit Crinoline se volvió el furor de la noche a la mañana. Los vestidos seguían usándose, sin embargo, sobre pequeños aros, y llevaban una gran cantidad de pliegues, holanes y adornos. Esto significó desde luego que las costureras trabajaran a todas horas del día y de la noche, y que se cobrara la suma astronómica de 1.600 francos, aún por un modelo sencillo, en el nuevo estilo. Yola compró algunos vestidos para volver a casa, y se sintió escandalizada por los precios que pagó por ellos. Sombreritos poco más grandes que un tazón y que se encaramaban sobre los elaborados peinados de bucles y rizos costaban 120 francos. Ella se dijo que era un grave error que se gastara tanto dinero en simples adornos femeninos. Pero sabía que ninguno de los parisinos, despilfarradores, buscadores eternos del placer, prestaría oído a una idea tan revolucionaria como la economía. Sin embargo, Yola compró lo que necesitaba con todo cuidado y siempre tratando de ahorrar dinero. Ahora que su padre había muerto, ella era excesivamente rica, pero también era lo bastante inteligente como para pensar que debía decidir primero cómo iba a vivir, antes de gastar grandes sumas de dinero en vestidos que tal vez no necesitaría una vez que volviera a casa. Estaba segura de que su abuela, que tenía mucha experiencia en las cosas del mundo, iba a querer que pasara algún tiempo en París, para que fuera presentada a la sociedad, y sin duda alguna asistiera a funciones oficiales en el Palacio de las Tullerías. No era que aristócratas del viejo régimen, como la Comtesse viuda de Beauharnais, aceptaran al emperador y a la emperatriz, a los que consideraban simples arribistas. Pero Yola estaba segura de que, en el fondo, su abuela y los demás parientes deseaban que conociera a hombres casaderos, con uno de los cuales contraería matrimonio en el transcurso del tiempo. Pero no me precipitaré, se dijo. Por el momento este es mi reino, añadió para sí misma, y no tengo deseos de compartirlo con nadie. Entró en el castillo y subió a la gran escalinata interior que databa del siglo XVII, y encontró a su abuela en el hermoso salón, cuyas ventanas daban también al valle. Sentada en un sillón de alto respaldo, cubierto con bordados elaborados por una antepasada del siglo XVI, la anciana condesa parecía una pintura de Boucher. Con su blanco cabello peinado hacia lo alto de la cabeza, y los largos dedos de sus manos cubiertos de venas azules lanzando los destellos de numerosos anillos, habría sido imposible, pensó Yola, no reconocer que era una aristócrata. ¿Dónde has estado, ma chérie?, preguntó la comtesse. Estaba fuera en la terraza, grand'mère, contestó Yola, y decidí que sin excepción alguna, este es el castillo más hermoso de todo el valle del Loira. Eres como tu padre, dijo su abuela con una sonrisa. Siempre decía que, aunque los Chinon y los Blois son magníficos castillos y los de Chambord y los de je ne sais quoi son preciosos, nuestro castillo tiene una cualidad mágica, mística, lo que lo hace diferente de todos los demás. Eso es exactamente lo que yo siento, grand'mère, dijo Yola. De niña pensaba que era un castillo de cuento de hadas hecho realidad. Y por eso, dijo su abuela, es que debemos encontrarte un príncipe azul, para que tu cuento tenga un lindo final.
Yola se puso muy rígida. No hay prisa para eso, Grand'mère. Sí la hay, insistió su abuela. Tú sabes, ma petite, aunque estoy muy feliz aquí contigo, yo vine con las instrucciones de mi doctor y no puedo quedarme mucho tiempo. Grand'mère, aquí hace tanto calor como en Niza, y tú sabes también como yo que muchos de los árboles que hay en los huertos son semitropicales. Vaya, hasta tenemos algunas palmeras, y papá incluso ha cultivado arbustos y orquídeas que en el pasado solo podían encontrarse cerca del Mediterráneo. Mientras hablaba, Yola se dio cuenta de que su abuela no le prestaba gran atención. Tú sabes desde luego, mi niña, lo que tu padre quería para ti, ¿verdad?, dijo la anciana. ¿Con respecto al matrimonio?, preguntó Yola titubeante. Debe haber hablado contigo de eso. No, Grand'mère. Hablamos de casi todo, pero él nunca mencionó a ningún hombre en particular con quien él deseara que yo me casara. Bueno, afortunadamente yo vi a tu padre un mes antes de que muriera, dijo la comtesse. Estuvo conmigo en Niza antes de ir a Venecia, una desventurada visita que nunca debió haber hecho. Había ahora cierta agudeza en la voz de la comtesse, pero Yola no hizo ningún comentario. Sabía demasiado bien por qué había ido su padre a Venecia, pero era algo que no quería discutir con su abuela, porque conocía sus sentimientos al respecto. Tu padre habló conmigo sobre tu futuro, continuó la comtesse. Tal vez tenía el presentimiento de que no viviría mucho tiempo, o tal vez pensó que pronto tendrías edad suficiente para comprometerte en matrimonio. Llena de inquietud, Yola cruzó la habitación. La luz del sol que entraba por las ventanas reveló las luces azulosas de su cabello oscuro y la exquisita pureza de su piel blanca. De pie contra el terciopelo oscuro de los cortinajes, mirando hacia afuera sin ver realmente, se veía encantadora. Su abuela se detuvo un momento para admirarla, antes de continuar. Supongo que tu padre no mencionó con quién deseaba que te casaras, porque supuso que su nombre, que había estado tanto tiempo en sus pensamientos y en los míos, ya lo conocías. ¿De quién estás hablando, Grand'mère?, preguntó Yola. Se alejó de la ventana para ponerse de pie al lado de su abuela. Del marqués de Montereau, por supuesto. Por un momento Yola miró a su abuela con incredulidad. Entonces dijo en una voz que parecía haberse estrangulado en su garganta: ¿El marqués de Montereau? Sí, ma chérie, comentó su abuela. Debes haber oído hablar de él desde que eras niña, aunque es posible que no lo hayas visto. No solo es un primo lejano tuyo, sino que vivió aquí hasta que cumplió 12 años. Déjame ver. Debes haber tenido solamente 3 años en ese entonces. Así que no me sorprende que ya lo hayas olvidado, a menos que viniera aquí de visita en otra ocasión. No, Grand'mère, nunca ha estado aquí que yo recuerde. Eso fue desde luego debido a tu madre, dijo la comtesse, pero bueno. Se contuvo como si pensara que nada bueno resultaría de hablar mal de los muertos. Yola se daba perfecta cuenta del significado de las palabras que habían quedado sin decir. Su madre, en contra de todas las tradiciones familiares, se había negado a que alguien viviera con ellos. Era de esperarse que el comte de Beauharnais, como cabeza de una familia numerosa y antigua, no solo ayudara a sus parientes menos afortunados, sino que diera albergue en su castillo a varios de ellos. Como lo heredó de su padre, el castillo estaba lleno de primos, tías, tíos, abuelos y abuelas, y también amigos íntimos que habían envejecido al lado del propietario. Pero su madre había logrado, en los primeros 5 años de su matrimonio, alejarlos a todos de allí. Es más, no había abierto la casa a amigos que por años llegaban desde París para pasar algunas semanas o un mes en el castillo, que admiraban y amaban. Yo la recordaba que, cuando era muy pequeña, había escuchado discusiones interminables en el castillo, porque mientras su padre quería recibir visitantes y hacer fiestas, su madre se oponía terminantemente a ello. Por fin su padre se había dado por vencido, y había aceptado que las habitaciones para invitados se cerraran, frustrando sus impulsos hospitalarios, que eran parte indiscutible de su carácter. El castillo se veía muy grande, muy solitario, y hasta a veces sombrío mientras ella crecía. Si no hubiera tenido a su padre para reír con él,
Si no hubiera escapado a caballo para sentirse libre sin trabas, Yola habría considerado intolerable su vida. Gradualmente empezó a comprender y a aceptar que su madre no debió haberse casado nunca. En realidad, siempre deseó ser monja. Pero sus padres consideraron que el conde de Beauharnais, con su magnífico castillo y sus grandes propiedades, era un partido importante, un soltero muy codiciado. La habían forzado a aceptar los arreglos que habían hecho sin consultarla a ella, ni, según sabía Yola, consultar tampoco a su padre. Él había aceptado siempre como inevitable que su matrimonio sería por arreglo y que su esposa traería una considerable dote que aumentaría la ya enorme fortuna que poseía. Solo cuando se dio cuenta de la intensidad del odio de su esposa por él, comprendió con error que había sido sentenciado a una vida de desventura. Tuvieron una sola criatura, Yola, después de lo cual no hubo ya oportunidad alguna de que hubiera más. Yola no recordaba que su madre la hubiera besado jamás con ternura, ni que la hubiera tomado en sus brazos. Pasaba todos los días y muchas de sus noches también en la capilla, de exquisita belleza, que se encontraba a cierta distancia de la casa. La capilla era una construcción separada que había sido erigida entre el año 1520 y 1530, de estilo renacentista puro, y los conocedores se quedaban extasiados ante su decoración y sus esculturas. Pero para Yola era un lugar de arrepentimiento que vibraba con la ira de Dios y el temor del castigo divino. Obligada a asistir a misa diariamente, desde antes que supiera leer o comprendiera lo que se decía, su único consuelo había sido, sentada en la dura banca de madera tallada, la contemplación de un espléndido tapiz de Aubusson que describía la historia de Juana de Arco. Así fue como la santa quedó grabada de manera indeleble en su mente, mientras que la religión de su madre la hacía sentir fría y rebelde. ¿Cómo podría ser correcto que su madre quisiera ser una santa, rezando de manera incesante a Dios, cuando al mismo tiempo era tan poco bondadosa, tan desagradable e insensible con su esposo? ¿Cómo podía esperar que Dios la bendijera, cuando ella a su vez solo daba a los demás odio e indiferencia? Pasó mucho tiempo antes que Yola pudiera poner esas palabras en palabras sus pensamientos, y sin embargo estaban en su mente tan pronto como pudo empezar a pensar con objetividad. Discutía sobre temas abstractos antes que pudiera hacer sencillas operaciones de aritmética. Leía los clásicos franceses cuando otros niños estaban aprendiendo todavía versos infantiles. Por otra parte, el sufrimiento de su padre, quien le enseñó a apreciar la belleza, la hacía sentir sensitiva y perceptiva respecto a todos y a todo. Al ver a su nieta ahora, la Comtesse, pensó que sus enormes ojos oscuros reflejaban sus pensamientos con tanta claridad que cualquiera que la contemplara podría realmente ver lo que estaba pensando. Y en voz alta preguntó: ¿Qué sabes tú del marqués si no lo conoces? He oído hablar de él, contestó Yola. ¿A quiénes has oído? A las muchachas de la escuela. Hablaban de él como seguramente debían hacerlo sus padres, con tanta frecuencia como hablaban del emperador. La Comtesse apretó los labios. Tal vez vivía en una aislada villa del sur de Francia, pero se daba perfecta cuenta de que los romances del emperador Luis Napoleón eran discutidos a lo largo y ancho de Francia, y nunca en forma elogiosa que digamos. El marqués es un hombre joven, dijo después de un momento, y por lo tanto es de esperar que se divierta. Sí, desde luego, Grandmère, aceptó Yola. Pero no creo que los placeres de París lo hayan capacitado para apreciar el castillo. ¿Cómo puedes estar segura de eso?, preguntó la Comtesse con voz aguda. Fue muy feliz de niño aquí. Tu abuelo lo quería mucho y yo también. Se quedó callada un momento, y mientras sus recuerdos volvían al pasado, murmuró lentamente: Sus maestros hablaban bien de ese chiquillo precioso. Recuerdo que tu abuelo se lo llevaba a cabalgar y decía que era un jinete consumado. Estoy segura de que debe ser un buen deportista, contestó Yola. Pero no quiere decir eso, Grandmère, que sea el tipo de hombre con quien yo quiera casarme. Su abuela hizo un gesto con la mano. Mi querida niña, la decisión no está en tus manos. Eso no es verdad. ¿No es verdad? No había la menor duda de que la Comtesse estaba asombrada. Intento escoger a mi propio marido. Pero eso es imposible, exclamó su abuela. Ninguna Yonville,
Francesa tiene esa oportunidad. Desde luego, si tú detestas al marqués al verlo y él te odia a ti, nosotras podremos dar alguna excusa, y aun si ellas hubieran iniciado las negociaciones del caso, podríamos detenerlas y buscaríamos a otra persona. ¿Nosotras? Bueno, es solo una manera de hablar, declaró su abuela con una sonrisa. Como tu padre dejó todo en mis manos, he escrito al marqués, a Leonid, como yo solía llamarlo, para invitarlo a hospedarse con nosotras el mes próximo. ¿Le has escrito ya?, preguntó Yola. Desde luego. No he dicho nada específico ni comprometedor, contestó rápidamente su abuela. Pero el marqués es un hombre de mundo. Tengo la idea de que estaba esperando mis noticias. ¿Por qué supones tal cosa? Deduje por lo que me dijo tu padre que ya había tenido un entendimiento entre el marqués y él, en el sentido de que cuando tuvieras edad suficiente te comprometería en el matrimonio con él. Desde luego, como yo no sabía que tu padre iba a morir, no insistí mucho en el asunto. No creo que papá me habría forzado a casarme sin consultarme primero. La voz de Yola era firme y había una nota de rebeldía en ella que no pasó inadvertida a su abuela. Estoy segura, ma petite, de que él lo habría discutido contigo. Sé lo mucho que ustedes dos significaban el uno para el otro, y tu padre jamás habría hecho algo desventurado para ti. Me hará muy desventurada, sin duda alguna, casarme con un hombre sobre el cual no sé nada. Tú misma has dicho, Grandmère, que no lo has visto desde que tenía 12 años. ¿Cómo sabes qué clase de hombre es ahora? Su abuela guardó silencio y Yola continuó. Las muchachas de la escuela hablaban de él como si fuera una combinación de don Juan Casanova y el demonio mismo. Oh no, eso no es cierto, exclamó su abuela. Decían que era verdad. Yo me cansaba de oírlas hablar sobre las hazañas del marqués, como me cansaba de oír acerca de las diferentes damas que gozaban del favor del emperador. No hay comparación entre los dos, protestó la comtesse rápidamente. Luis Napoleón puede ser el emperador de Francia, pero no es un hombre al que yo le daría la bienvenida aquí. La familia del marqués es tan buena como la nuestra y tiene sangre Beauharnais en las venas. Se detuvo un momento con visible inquietud ante la expresión sombría de los ojos de su nieta antes de continuar. Desde luego, tú sabes que el castillo de los Montereau fue destruido por los revolucionarios y sus posesiones fueron confiscadas, mientras que nosotros aquí fuimos mucho más afortunados. La expresión de Yola se suavizó un poco. Siempre se había sentido conmovida por el hecho de que durante la Revolución Francesa, cuando Anjou era uno de los principales campos de batalla entre realistas y republicanos, el general Santerre había llegado a París con una tropa de refuerzos revolucionarios. Entonces, milagrosamente, la belleza y la atmósfera del jardín de Francia había calmado sus ímpetus guerreros, y todos habían bajado los mosquetes, abandonando su afán destructor. Eso explicaba el hecho de que tantos castillos en el Valle del Loira se conservaran intactos, y que las familias que los poseían no hubieran sido asesinadas. Así que tú crees, dijo Yola con calma, que el marqués ha permanecido soltero todos estos años para poseer Beauharnais. Es lo que tu padre deseaba, contestó la comtesse. Y de cualquier manera tendrás que casarte con alguien. ¿Por qué tanta prisa?, preguntó Yola. Acabo de salir de la escuela. No he visto nada del mundo, y yo pensé, Grandmère, que cuando menos podría disfrutar de una temporada en París. París no es ahora más que un pozo de iniquidad, exclamó la comtesse con brusquedad. El emperador y la emperatriz reinan sobre un régimen de tal extravagancia y tal depravación que han escandalizado a todos los países decentes de Europa. Yola la miró asombrada. ¿Crees realmente que eso sea verdad? Es verdad, dijo la comtesse con aire sombrío. Y esta exposición internacional que se está realizando es solo un recurso del emperador para disimular ante los ojos del mundo sus deficiencias en otros sentidos. Mientras su abuela hablaba de aquella manera tan segura, Yola guardó silencio. Hubiera sido imposible para las alumnas de la elegante Escuela de Perfeccionamiento Social de Saint-Cloud no darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo en París. Las muchachas que se suponía que debían ser ciegas y sordas, hasta que pasaban del salón de clases al gran salón de la casa,
Escuchaban y repetían cuanto chisme era intercambiado entre sus padres, los amigos de sus padres y desde luego los sirvientes. Su padre había dicho con frecuencia, recordó Yola, que la gente siempre actuaba como si los sirvientes no tuvieran sentimientos y los niños fueran idiotas. Hablan como si ellos no existieran, decía, y sin embargo, estoy convencido de que la mayor parte de los escándalos van de casa en casa, a través de los mayordomos y los ayudas de cámara, que a través de un salón a otro. Yola, que visitaba con frecuencia la casa de otras alumnas, descubrió que los padres hablaban entre ellos cuando sus hijas estaban presentes, de un modo que difícilmente habrían usado de estar allí sus amigos. Y mucho de lo que decían se refería al marqués de Montereau. ¿Y ahora qué ha hecho le marquis Méchain?, oyó Yola que preguntaba a una atractiva parisina a su marido, mientras ella y la hija de ambos veían álbumes de fotografías en el salón. ¿Qué te imaginas?, había sido la respuesta. Y eso significará otro duelo, otro affaire scandaleux. Y uno solo puede esperar que los periódicos no se enteren de lo sucedido. Es incorregible, había exclamado la señora de la casa. No era una crítica llena de censura, sino más bien un comentario lleno de deleite. Al recordarlo ahora, Yola comprendió que si se casaba con el marqués de Montereau, como su abuela quería, no tendría un matrimonio de frustración y privación como el de su padre, sino uno de frivolidad, extravagancias y escándalos sin fin. Algo persistente y resuelto surgió en su interior y la hizo sentir que debía evitar ser arrastrada al altar con un hombre así. Era inconcebible que su padre, que la amaba tanto, hubiera deseado que se embarcara en una vida que sería obviamente de infelicidad total. Pero ¿cómo podría ella mantenerse al paso de la sociedad complicada en la que se movía el marqués? Sin duda, él era uno de los cabecillas de quienes se dedicaban exclusivamente a buscar el placer en la capital, que trataban de divertirse 24 horas al día y no tenían tiempo para nada más. Recordó haber leído en uno de los periódicos que la directora de la escuela no les hubiera permitido leer un comentario de la temporada social escrito por un reportero, sin duda exhausto. Estamos en el paraíso parisino o en el infierno parisino. Todas las noches desde el 1 de enero han sido de festivales, espectáculos, conciertos y bailes. Es un perpetuo ir y venir, un tío vivo que no se detiene nunca, una noria de placer que funciona de manera interminable. ¿Es eso lo que deseo de la vida?, se preguntó Yola, y comprendió que la respuesta era un definitivo no. Ya en voz alta dijo: «Quisiera, grand'mère, que me hubieras preguntado antes de escribir al marqués. Pensé que sería agradable tener una temporada tranquila antes de que empezara a recibir visitantes y organizar fiestas». Sonrió para que sus palabras no sonaran tan llenas de censura y continuó diciendo: «Quiero renovar mis relaciones con nuestros empleados, visitar las granjas de la propiedad, descubrir qué se ha estado haciendo en los campos y en los huertos, y eso tomará tiempo». «Tienes un mes, ma chérie», replicó su abuela. «He invitado al marqués para principios de junio». Yola apretó los labios para no contestar que el castillo era suyo y que recibiría cuando y a quien ella quisiera. Entonces comprendió que no podía ser grosera ni enfadarse con su abuela, a la que amaba con sinceridad. Se levantó, se inclinó y besó la suave mejilla de la anciana antes de decir: «Cuando recibamos la respuesta del marqués, grand'mère, creo que sería una excelente idea si invitáramos a algunos otros solteros adecuados para que conocieran a varias de las amigas con las que fui a la escuela. En esa forma no sería tan obvio que para qué había sido llamado el conde de Beauharnais». Comprendió, por la asombrada expresión de los ojos de su abuela, que aunque la carta había sido muy discreta, seguramente decía con toda claridad que la invitación no era solo por motivos de placer. «No tengo la intención de casarme con él», se dijo Yola a sí misma. Al mismo tiempo sabía que iba a ser muy difícil eludir los planes de su abuela, ya que ésta seguiría reiterando que solo estaba cumpliendo con los deseos de su padre. Al salir del salón, Yola caminó por los largos corredores de piedra hacia la habitación que había sido la favorita de su padre. Su madre casi nunca entraba en ella. Allí era donde él se sentaba con su hija a conversar, con frecuencia hasta altas horas de la noche. Los muros estaban cubiertos con anaqueles de libros, que le habían servido para enseñar a su hija todo lo que éste sabía.
y había 2 cuadros preferidos de él, que había hecho traer de otras partes del castillo. Era una amplia y hermosa habitación que había sido usada por los comtes reinantes desde el siglo XVI. Allí los caballeros de la antigüedad celebraban su consejo de guerra, y Yola lo consideraba un sitio apto para planear su propia campaña. «Va a ser una batalla dura», dijo en voz alta, como si estuviera hablando con su padre. Cerró la puerta tras ella y cruzó la habitación hacia el amplio escritorio, frente al cual se sentaba él siempre. Yola se instaló en el sillón de terciopelo rojo de alto respaldo, bordado con el escudo de armas de los Beauharnais. Entonces bajó la mirada hacia el secante que usara su padre, el gran tintero de plata que tenía 300 años en la familia, todas las otras cosas que llenaban el escritorio y que habían sido particularmente queridas por él. De forma repentina, Yola consideró imposible que él ya no estuviera con ella, que realmente se encontrara sola. Por ser mujer, su abuela y el resto de la familia la obligarían a casarse tan pronto como fuera posible, de modo tal que tuviera un hombre que la dominara, que la forzara a hacer lo que él deseara. «¿Por qué tuvo que morir papá antes que yo creciera más?», se preguntó Yola. Recordó con cuánta frecuencia habían hablado de las cosas que harían juntos. «Te llevaré a los bailes», había dicho su padre, «y yo sé, querida mía, que serás la más hermosa que haya en todo el salón». Ella reía. «Me estás adulando, papá, y dijiste que ya no lo harías». «Te estoy juzgando como lo haría con una desconocida», había contestado su padre, «y no me dejo llevar por el prejuicio paterno cuando digo que eres muy diferente a las otras muchachas de tu edad». «¿Por qué piensas eso?», preguntó Yola, deseosa de escuchar sus halagos. «No es que sea solo bella. Ha habido mujeres hermosas en la familia», dijo su padre con lentitud. «Y no es tampoco que seas graciosa y que camines como si tus pies apenas tocaran el suelo». Se detuvo antes de añadir: «Es Yola, ma petite, algo muy diferente». «Entonces, ¿qué es?». «Resulta difícil expresarlo en palabras», contestó su padre. «Quizá porque deseaba yo una criatura tan desesperadamente, porque le pedí tanto al cielo que enviara a alguien que representara todos mis ideales. Tú pareces haber sido un don del cielo». Hablaba en esos momentos con gran seriedad, y Yola lo miró con ojos muy abiertos. «¿De veras lo crees así, papá?», preguntó en voz baja. «Lo creo porque es cierto», contestó el comte. «Es lo que piensas y lo que sientes, querida mía, lo que brilla en torno a ti como una luz, y que te hace hermosa más allá del significado convencional de la palabra». Yola, que le había echado los brazos al cuello, oprimió su propia mejilla contra la de él. «Quiero ser todo lo que tú deseas que sea», le dijo, «pero tendrás que ayudarme, papá». «Esto es lo que he tratado de hacer desde que naciste. Amo tu mente, Yola, porque hace que todo lo que dices resulte claro, ingenioso y lógico, lo cual es muy diferente de las observaciones femeninas, casi siempre tontas y vacías». Yola sonrió. «Hoy te estás mostrando exigente y un poco criticón». «Estoy diciendo lo que pienso», replicó él y añadió: «Respeto también tu valor, el cual heredé de ti». «Antes de que nacieras deseaba yo que fueras un varón», dijo el comte, «pero ahora me siento muy satisfecho con mi hija. Eres original, imaginativa, y posees una audacia física y mental digna de un hombre». «¿Quién podría esperar un mejor halago?», preguntó Yola casi burlonamente. «Hubiera querido ser hombre por ti, papá. Al mismo tiempo, no dejo de pensar que tal vez resulte divertido ser mujer, si en realidad poseo todas esas cualidades que tú me atribuyes». «Divertido para ti, pero sin duda será doloroso para quienes te amen», dijo el comte con suavidad. «¿Doloroso?», preguntó Yola. «Muchos hombres te amarán», contestó el comte, «y supongo que voy a sentirme muy celoso de ellos, pero porque creo que eres como yo, amarás a una sola persona en tu vida con todo el alma y el corazón». Yola casi no comprendió lo que había querido decirle en aquella ocasión, pero ahora advirtió con toda claridad el significado de sus palabras. Ella sabía que si se casaba con el marqués o con cualquier otro, sin amarlo con toda su alma y su corazón, el matrimonio para ella resultaría tan desventurado como lo había sido para su padre.
¿Cómo puede esperar Granmer que acepte al marqués después de haber oído de él lo que he oído?, se preguntó a sí misma. Aunque su abuela parecía demasiado ansiosa de volver al sur de Francia, actuaba en una forma normal y correcta al intentar casar a Yola tan pronto como le fuera posible. Era exactamente lo que cualquier otra francesa en la misma posición habría hecho. Tenía una nieta rica, atractiva y casadera, y la única sorpresa, tal vez, era que se hubiera mostrado dispuesta a aceptar a un simple marqués como marido de Yola y futuro amo del castillo. Podía haber puesto los ojos más alto, tal vez entre los príncipes de Borbón, que todavía existían a pesar de la revolución. «Casarme con el marqués de Montero es imposible», exclamó Yola en voz alta. Todo lo que había escuchado sobre él parecía repetirse en su mente una y otra vez. Sabía que él era un ejemplo típico del jeunesse doré de la sociedad francesa, y pensando un poco las cosas, estaba casi segura de que debían brillar también en el mundo de las cortesanas. Suponía que una jeune fille francesa era muy inocente y no tenía conocimiento alguno sobre las mujeres que embellecían París como hermosas, exóticas y costosas flores. Pero Yola habría sido muy tonta si no hubiera comprendido que dos círculos sociales se entremezclaban en París de una manera que no habría sido permitido en ningún otro país de Europa. Estaba la familia imperial encabezada por Napoleón III, casado con la emperatriz Eugenia, la hermosa española de quien los franceses sospechaban que impulsaba a su marido continuamente hacia la guerra. Yola había oído que la vida en el Palacio de las Tullerías era aburrida y burguesa. Los verdaderos aristócratas franceses se burlaban de ella y menospreciaban todo lo que se refería a Luis Napoleón Bonaparte. En su interminable persecución de mujeres hermosas, el emperador les daba frecuentes razones para la crítica. Era seguido de cerca por otros miembros de la familia imperial, el príncipe Napoleón, primo hermano del emperador, y una de las figuras más talentosas, pero también de las más discutidas del Segundo Imperio. Durante la juventud de Yola lo había nombrado Alteza Imperial y senador, y su padre le hizo conocer sus discursos que demostraban que era un paladín de la democracia. Pero cuando estaba en la escuela, la vida privada del príncipe fue motivo de risillas ahogadas por parte de las muchachas y a chismes y rumores en los rincones del colegio. Supo que, como en el caso del emperador, sus amantes formaban una legión. El padre de una de sus amigas, que no se había dado cuenta de que ella estaba escuchando, había dicho: «Fui a visitar al príncipe Napoleón esta mañana. Había oído que siempre tenía alguna mujer en sus apartamentos privados, pero esta mañana eran dos». En su mente, el príncipe y el marqués estaban ligados de manera inseparable, y ella estaba segura de que tan malo era uno como el otro. La historia de estos dos hombres y del emperador había permitido que las demi-mondaines se introdujeran en el mundo social. En los tiempos de su abuelo, ninguna dama que mereciera tal título, y ciertamente ninguna jovencita, habrían sabido que existían tales criaturas. Pero las chicas de la escuela susurraban nombres que al principio no significaban nada para Yola, pero que después oyó que se repetían muchas veces más. Habría sido imposible para ella no preguntarse quiénes eran estas damas que aparentemente llevaban el bois con sus hermosos caballos y su elegante apariencia, y que daban fiestas que eran comentadas en los periódicos como si se tratara de orgías romanas. Todo parecía muy extraño, y Yola deseaba, durante todo ese último año, la presencia de su padre para que le explicara lo que significaba todo aquello. Pero él estaba muerto, y lo que a ella se le ocurría pensar en esos momentos solo era que el nombre del marqués aparecía en cuanta crónica escandalosa publicaban los periódicos. Si leía el comentario de una fiesta, un estreno en el teatro, o una recepción o una fiesta de disfraces, el nombre del marqués siempre aparecía de una forma preeminente entre los invitados. Se escribía y se hablaba de él casi tanto como del emperador. Se hablaba de sus idiosincrasias y de sus escándalos en el mismo tono bajo el que se usaba para hablar de la gente, como Madame Musard, que debía su considerable riqueza al rey de Holanda, y que daba fiestas fantásticas, o a la princesa de Castiglione, que aparentemente, según había sabido Yola, era amada con pasión por el emperador. Todo resultaba muy difícil de entender, pero una cosa era cierta e indiscutible: el marqués participaba en actos escandalosos de la vida parisina.
No me casaré con él, papá, dijo en voz alta, con las manos sobre el escritorio de su padre. Tú no sabías qué clase de hombre es. Permaneció en silencio como si esperaba que su padre fuera a discutir con ella, igual que lo había hecho tantas veces. Algunas veces sus discusiones se convirtieron en un duelo de ingenios, durante el cual las palabras chocaban en el aire como filosas espadas. Atacaban y retrocedían para lanzarse de nuevo uno contra el otro, aunque siempre terminaban riendo a carcajadas, con Yola rodeando los brazos del cuello de su padre para exclamar: «Gané, dime que gané, papá. Me gusta tanto derrotarte». «Me ganaste, queridita», decía él, con ojos que sonreían traviesos. Pero, de manera invariable, Yola tenía la impresión de que, si él hubiera querido, la habría vencido con mucha facilidad. Sin embargo, todo había sido tan divertido, tan emocionante y tan estimulante, que cuando él murió, Yola se sintió incompleta sin él, como si hubiera perdido un brazo o una pierna. Ahora, en el momento más importante de su vida, cuando se encontraba en el punto crucial de su destino, nadie le ayudaba a tomar la decisión de la que dependía su futuro. «Mira las cosas así, papá», dijo en voz alta, como si él estuviera frente a ella. «Soy joven y tú me has dado nobles ideales en los cuales creer, por los cuales luchar y a los cuales debo tratar de llegar». Su voz subió de volumen al preguntar: «¿Tú crees que alguien como el marqués me ayudaría a mejorar la propiedad como habíamos planeado hacerlo? ¿Sería capaz de hacer del castillo un lugar del que la gente con ingenio e inteligencia se sintiera orgullosa y quisiera venir?» Yola se detuvo antes de continuar lentamente. «Tú solías decir que cuando yo creciera tendríamos un salón, no en París sino en el campo, aquí en el jardín de Francia, que es tan hermoso y tan propicio para pensar». Levantó las manos en un gesto expresivo mientras preguntaba: «¿Crees que eso realmente entretendría al marqués?». Se detuvo de nuevo antes de continuar. «Él va de boudoir en boudoir. Se habla de él en relación con una mujer esta semana, con otra la siguiente, con una más a la que sigue, y todavía con otra después de eso. Es visto en las carreras en el Bois, en los bailes y en las fiestas dadas por actrices y cortesanas». Lanzó una pequeña risa que no tenía nada de humorística. «Siempre dijiste, papá, que un hombre no podía pensar en tales circunstancias, y estoy segura de que es cierto». Suspiró. «Quiero vivir como tú, y decidí que tú y yo veríamos a través de nuestra mente, más abajo de la superficie, para descubrir lo que tú llamabas el mundo detrás del mundo. Esta es la forma de desarrollarse y la única, al final de cuentas, que ayudará a Francia». Luego, como si hubiera comprendido de pronto que no había nadie allí para contestarle, se cubrió los ojos con las manos. «Ayúdame, papá. Dime qué debo hacer», suplicó. «Porque a decir verdad tengo miedo. Miedo de lo que será de mí». No lloró, aunque las lágrimas hacían cosquillas en sus ojos. Entonces, como solo escuchar el silencio que la rodeaba, se reclinó resueltamente en la silla, y como para alejar de su mente tales pensamientos, abrió el cajón que había frente a ella. Estaba lleno de papeles y pensó que debía revisarlos, porque podían estar relacionados con la propiedad. Debía conocer, pensó, hasta el último detalle de aquello que su padre hubiera guardado. Cerró el cajón y abrió otro. Aquí había numerosos mapas y planos, y comprendió que estos eran importantes y que debía examinarlos con cuidado en cuanto tuviera tiempo. Abrió un tercer cajón. Cuando vio lo que contenía, se quedó inmóvil. Lentamente, casi contra su voluntad, levantó la miniatura que había en lo alto de una pila de cartas y la miró. Era el rostro de una mujer. No era muy joven y no era hermosa en el sentido estricto o clásico de la palabra, pero había algo tierno y atractivo en sus ojos y en la suave sonrisa traviesa que curvaba sus labios. Su rostro oscuro dejaba al descubierto una frente inteligente, y llevaba en el cuello un medallón que pendía de una cinta de terciopelo verde. Yola se quedó sentada mirando la miniatura por largo tiempo hasta que, como si su padre le hubiera hablado, comprendió lo que tenía que hacer. Por un momento le pareció demasiado extraordinario, casi demasiado fantástico para que fuera realizable. Sin embargo, la idea era tan clara, tan bien definida, que era imposible no darse cuenta de que sería la solución de su problema.
Con mucho cuidado volvió a colocar la miniatura donde había estado, cerró el cajón y dio vuelta a la llave. Después de colocar la llave en el cajón del centro, donde era poco probable que los sirvientes la vieran, miró a través de la habitación y dijo con suavidad, casi entre dientes: «Gracias, papá». Hasta aquí llega el capítulo 1 de esta apasionante novela Entre el amor y el odio de Bárbara Cartland. Si les gustó, coméntenlo aquí abajo, déjenme su like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.